Hola amigo, ¿quién diría que Hollywood puede tomar un videojuego clásico, agregarle un verdadero showman y también incluirle un pequeño toque de Dragon Ball y convertirlo en algo épico y hasta diría yo un poquito sentimental? Así que hoy te traigo 3 razones por las cuales yo creo que esta película de Sonic 3 sí funcionó. Razón número 1, homenaje épico a Sega y al fanservice, pero en este caso del bueno. Sonic 3 que no solo es una película que hace un homenaje, diría yo, bastante gigante a la marca de videojuegos Sega que todos amamos allá por los años 90, sino en este caso el director Jeff Lower dejó en claro que respeta mucho a los fans, porque es de esas películas que realmente funciona desde el gamer hardcore, bastante chavorruco como un servidor, hasta los niños que acaban de descubrir a Sonic y que gritan de emoción en su asiento. Dado que esta película está plagada de referencias visuales a los juegos clásicos y hasta diría yo inclusive hasta las batallas que parecen más bien sacadas de Dragon Ball Z. Porque sin duda amigo, creo que esto es lo más cercano que hemos visto a algo parecido a Dragon Ball en Hollywood. Y hasta se dio el lujo de incluir referencias de las 2 primeras películas y también de la serie de televisión de Knuckles. Pero si no te convenzo con esta razón, está la razón número 2, Jim Carrey, el alma de esta película. Porque ¿qué pasa cuando dejas a una leyenda como Jim Carrey que se divierta como nunca? Obviamente el resultado es una actuación que roba escena y en este caso roba la película. Porque siendo sinceros amigos, realmente el actor Jim Carrey en las 2 películas anteriores lo sentí un poquito limitado y sobre todo contenido. Pero en esta película me parece que ya le dijeron, ahora sí, suéltate el pelo y diviértete. Porque en este caso, en Sonic 3, Jim Carrey y sus expresiones exageradas, sus sonrisas maniáticas y sus diálogos llenos de sarcasmo son en sí, amigo, un espectáculo aparte. Además que me parece que en esta película le dieron una historia mucho más rica e interesante. Y de paso esta película eleva al personaje de Robotnik a un villano bastante memorable. Y esto gracias obviamente a la locura y a la humanidad que le aporta Jim Carrey al personaje de Robotnik, donde sin duda se ha convertido en uno de los mejores, si no es que el mejor villano de videojuegos en Hollywood. Si no te convencí con esta, está la razón número 3, una producción que tiende perfectamente a los videojuegos. Porque el truco aquí no se trata solo de gráficos bonitos, aunque en este caso la película sí los tiene y yo diría bastante bien. Sino en este caso la película de Sonic 3 captura la esencia del juego, la velocidad, la diversión, pero sobre todo el corazón de sus personajes. Porque en esta película todos los personajes actúan como deben de ser y no se andan inventando el agua tibia. Y esto acompañado con escenas de acción, locura visual, una animación que eleva el estándar de calidad en cuanto a las películas de videojuegos. Y además, por si fuera poco, la historia no intenta ser pretenciosa ni revolucionar el cine, sino realmente entretener y divertirse. Al grado que me parece que ya puede ser que ya hayan pasado ya 30 años, pero finalmente Hollywood se está tomando las adaptaciones de videojuegos bastante en serio. Al menos para mí lo ha logrado conseguir esta trilogía de Sonic y hasta diré yo la película también de Super Mario Bros. Al menos todo parece indicar que el futuro de las adaptaciones de las películas de videojuegos están funcionando bastante bien, sobre todo cuando la gente se toma las cosas más en serio con estas tan queridas franquicias. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios y te recomiendo este video de las 3 razones por las cuales el teaser trailer de Superman sí funcionó y esta es otra película que también se lo está tomando bastante en serio. Nos vemos en el siguiente video. Felices fiestas amigos. Bye.